Alberto, le dijo todo el panorama de ese título que pusiste de Argentina, ¿no? Dejo que usted lo diga. ¿Argentina qué? Argentina puro cuento. Y sí. Bien, Charlie. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Como siempre, saludo a Julita Sánchez y agradezco a toda la gente que sigue este programa. La verdad que este programa nosotros no tenemos una afiliación política, no es que no la tengamos eventualmente un corazoncito político para uno u otro lado, pero eso no tiene importancia. Lo importante es ver las realidades, ver los datos y no los relatos, porque si no uno siempre queda ensimismado como ese canto de sirenas. Y vos sabés que como la profecía y ese cuento de Ulises, finalmente el encantamiento de las sirenas hizo que el barco se estrelle. Y la verdad que vamos a ver por qué yo digo Argentina puro cuento, porque Argentina vive del relato y absolutamente nunca de las realidades. Entonces, en principio, Argentina tiene que entender que Argentina no es rica. Argentina no es rica. Creo que el mito ese de que somos ricos hizo que abracemos a la maldición de los recursos y en realidad no hemos explotado el recurso de la inteligencia, el recurso de la potencia, el recurso de generar riqueza. Y no lo hemos hecho, porque como suponíamos como que ya estaba, nosotros no teníamos nada más que disfrutar, como el cuento de ese cuento de la cigarra que no se preparaba para el invierno. Lo concreto, ¿por qué digo Argentina a puro cuento? Voy a establecer simplemente algunos mínimos parámetros para ver de qué es lo que nos han contado y qué es lo que pasó en la realidad. Por ejemplo, nos están diciendo que el mismo gobierno presenta que el presupuesto para el año 2021 prevé una inflación de 29%. Cuando ya las consultoras hablan de que razonablemente va a estar en cerca de un 50%, entre un 45 y 50%. Si es que no produce un hecho espectacularmente dañino adicional en el mundo, que Argentina marche una inflación entre un escalón entre el 45 y el 50%. Entonces el cuento ya que el 29% no se lo cree nadie ni el gobierno. Primera mentira. Entonces, segunda mentira, de que vamos a hacer de que los salarios no se deterioren más, es otra segunda mentira. Es otro cuento, porque si la inflación va a estar cerca del 50%, nadie en su sano juicio va a suponer de que va a tener una actualización de los sueldos del 50%. El mismo gobierno está incentivando de que el Estado, las UPCN, Unión Personal Civil de la Nación, también hay otro sindicato del Estado que es ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, se conforman con un 30%. Si la inflación estuviera, fíjate vos, en un 45%, y si los sindicatos acertaran el 30%, estarían perdiendo ya 15 puntos de ese 30%, estarían perdiendo un 50% de la elevación de los precios. Quiere decir que si a vos te dan el 30% y la inflación fue el 45%, te quedaste atrasado 15 puntos, pero esos 15 puntos son la mitad del aumento. Entonces otro cuento de que el saldo va a estar siguiendo la inflación. No va a estar siguiendo la inflación. Y esto estoy o sea, los sueldos, como bien dijiste alguna vez, los sueldos por escalera y la inflación por ascensor. Siempre fue así. Además de que hay por lo menos un 40% de los argentinos que trabajan en negro. O sea que sabemos que los que no están registrados reciben, en el caso que lo hagan, aumentos inferiores a los trabajadores registrados. O sea que con eso te vamos a dar una idea de cómo estamos hablando. Otro cuento de que el Estado está presente. En realidad en Argentina la maldición que tenemos es que el Estado está presente cuando debería estar ausente y está ausente cuando tendría que estar presente. Pruebas al canto. Cuando los argentinos tenían en épocas buenas el Estado, en este afán del partido político gobernante, el que sea, siempre creen que el Estado es una prenda de negocios para el partido. El Estado, acá los políticos, lo usan como si fuera una mercadería propia, un negocio propio. La verdad que el Estado es de todos y una cosa es el gobierno, pero como en Argentina no hay distinción entre gobierno y Estado, entonces el que está en el gobierno cree que el Estado, que realmente le pertenece a todos los habitantes, pueden hacer de él absolutamente lo que quieren. Vamos y como caso. Que el dinero, ahí te acuerdo, como que el dinero es propio, son ellos los bondadosos que te están dando esos aumentos. Ellos no dan nada, el Estado no produce nada, el Estado es parasitario. El Estado es parasitario, no produce nada, alberga generalmente a personas incompetentes o en el caso que lo fueran se asocian a negocios que no tienen que ver
con las agendas de los habitantes. Fíjate vos, ¿qué tiene que ver la agenda del gobierno con la agenda de la persona común? No tiene nada que ver. ¿Me entendés? No tiene nada que ver. Se habla, por ejemplo, de una reforma judicial. ¿A vos te parece que el tema de la reforma judicial es un tema mínimamente a considerar por el habitante medio? En absoluto. Eso es un ejemplo. ¿Por qué te digo el Estado está presente cuando debería estar ausente? En las épocas buenas el Estado se mete en todo. Y en las épocas malas, que uno necesitaría más ayuda, se da cuenta que, como los recursos fueron dilapidados, en un momento por corrupción, en otros momentos por ignorancia, en otros momentos por no tener ni siquiera un horizonte de planeamiento, fíjate vos, cuando se dijo en la pandemia el Estado está presente, ¿te acordás? Bueno, preguntale a los jubilados si el Estado está presente. Jubilación mínima de 19.035 pesos, que equivalen a $125, que equivale prácticamente a $4 por día. Le dicen a los jubilados que por $4 por día tienen que vivir, comer, pagar alquiler, las expensas, todo. Y lo fundamental, la parte de medicamentos, ¿no? Que a esa edad... Ni hablar. La verdad que el que no tiene un familiar que lo apoye, o un jubilado que tiene otros ingresos, está condenado a morirse. Está condenado a morirse. ¿El Estado está presente? Pregunto. Cuando con los monotributistas en la pandemia estuvo presente, le dieron 2 mangos con 50, cuando le dijeron que según la categoría del monotributo que tenías, te iban a perdonar 3, 4 o 6 meses en función de qué categoría de monotributo vos registrabas. O sea, nada. Pregunto, ¿el Estado también desaparece ahora con el ATP y las IFE, la ayuda que le daba para pagar parte de los sueldos a las empresas, y el ingreso familiar de emergencia, porque como el gobierno no tiene un sope, no tiene un mango, está quebrado? Argentina está quebrada, porque hay que decir la verdad, porque a partir de la verdad es que se puede construir unas nuevas realidades. Entonces, no estuvo presente con los monotributistas, no estuvo presente con los jubilados, no estuvo presente con las ATP y la IF después de diciembre, porque la verdad no se sabe qué es lo que va a pasar y en consecuencia las empresas que no tienen ayuda, el desempleo va a seguir. Cuando se dice está prohibido los despidos, otro cuento. ¿Están prohibidos los despidos? Fíjate vos la nómina de empleados que hay, que surge de las estadísticas oficiales de la AFI, los cientos de miles de empleados que han dejado de estar en las nóminas oficiales, sin contar los que están en negro, que hay una suposición. Hay una suposición. El empleo que ha sido perdido no va a ser recuperado. En el mediano, ni en el corto plazo seguramente que no. Y en el mediano no se sabe. Sobre esto voy a volver en unos minutitos. Sabés que hace un poquito lo que estás diciendo, ¿no? Que más de 100.000 pymes que cerraron y, como vos decís, no van a volver a abrir. No. Y estando por el barrio, caminando, y de pronto llego a una avenida y me encuentro que locales importantes, de empresas importantes, chau, todo alquilado. Hay un promedio por cuadra de 4 o 5 locales cerrados. Bien, el Estado está presente. Se supo ahora, en el día de hoy, subieron nuevamente las naftas. Es el tercer aumento durante el año. Quiere decir que por un lado está el dato, que es el aumento, y por otro lado está el relato. El relato es decir que vamos a estar presentes. La verdad que las energías, si vos considerás, no sé, el litro de nafta está a 70 pesos promedio. Si vos tomás una cotización del dólar oficial de, digamos, 85 pesos, está barato en dólares. Pero en la Argentina está desnudo en dólares. El habitante acá en Argentina en dólares no gana nada. Respecto al PBI Argentina, fíjate vos que cuando se establece el PBI, yo pregunto, ¿cuál es el PBI de Argentina? 320 mil millones de dólares, pero en el PBI se computa los sueldos que el Estado paga, que no produce absolutamente nada. Si vos realmente descarnás el PBI de Argentina y le quitás el peso de los sueldos del Estado, con todo lo que esto implica, ¿cuál es el PBI de Argentina? 200 mil millones de dólares es lo que produce para abastecer a 45 millones de habitantes. Hacé vos los cálculos para darte cuenta del estado de degradación de riqueza en el cual se encuentra Argentina. Otro cuento, respetamos los derechos humanos. ¿Cuáles? ¿Los de los formosenios? La chica que murió, ¿te acordás que el padre que quería entrar y no lo dejaron para ver a su hija? Santiago Lestero. Sí. Abigail, la chica murió. ¿Los derechos humanos están respetados en el centro de aislamiento? ¿Entendés? Seguimos con los cuentos, las vacunas. Yo pregunto, en realidad lo que dijiste vos, Charlie, es muy cierto, de que hay un problema muy severo respecto a la producción de las vacunas. Esto es real. Pero pregunto,
si Argentina tuvo entre 4 y 5 mil personas en el protocolo de la Pfizer, algo pasó Totalmente. que pudieron la negociación, porque aparentemente se tomó una decisión geopolítica y no una decisión sanitaria respecto de la vacuna. Y que no me vengan a mí con el cuento de que Pfizer pidió acá en Argentina lo que no pidió en otros países y que Argentina no aceptó. La verdad es que acá alguien pudrió la negociación y optó por la vacuna rusa cuando se sabía que en Rusia mismo los habitantes rusos decían: señores, no va a haber vacunas, no tenemos vacunas ni para los rusos, no hay vacunas ni para los rusos. ¿De qué están hablando de que van a tener millones y millones de vacunas? Ahora, nuevamente se produjo otra frustración más y salimos rajando a comprar vacunas a los chinos, que iban a llegar 1 millón de dosis en enero. No llegó ninguna. A Chile llegaron 2 millones. Bueno, los cálculos, lo que se habló desde el Ministerio de Salud, disculpa que te corte ahí, que bueno, fin de febrero estábamos 10 millones de argentinos vacunados, así que yo creo que otro cuento. Otro cuento más. Chile, por ejemplo, la vacuna china ya ha recibido 2 cargamentos, tienen 4 millones de dosis. No entro a analizar si es buena vacuna o no es buena vacuna, no entro a analizar ese tema. Digo, otro cuento, otro cuento que Argentina se enfrentó a la pandemia y el presidente Fernández se vanaglorió tontamente y de una manera pueril respecto, comparándonos con países del primerísimo mundo. Hoy Argentina tiene 48.000 muertos, acercándonos a los 2 millones de infectados. Si bien es cierto que el 85% se han recuperado, 48.000 muertos, uno de los peores desempeños sanitarios. Esto además lo dijo un estudio especial que se hizo en el Foro Económico de Davos, que fue el país que menos invirtió en relación al PBI. Esto es lo que te dijo, tenía que haber estado presente Argentina, pero estuvo ausente. Y cuando las épocas son buenas, tiene que estar ausente, en la economía está presente. Peores desempeños en el manejo del COVID, peor inversión del PBI respecto de la ayuda a la gente, y uno de los peores países posicionados en muertos en cuanto a millón de habitantes. Una economía devastada, la destruyeron, ya venía débil, Argentina no crecía hace 10 años, 3 años con recesión, y la destruyeron. Solamente un país que tuviera reservas enormes económicas pudo haber, en teoría, haberse dado el lujo. Argentina se dio el lujo de que no podía darse. Y tal es así de que pruebas al canto. El cuento de que estamos en el primer mundo, no estamos en el primer mundo, manejamos mal sanitariamente, manejamos mal la economía, nos abrazamos a gurúes 4 o 5 del supuesto comité de expertos que tenían que haber incluido psicólogos, que tenían que haber incluido economistas. Nada de esto hubo. Otro cuento, ¿sí? Respecto de otro cuento de que, fíjate vos lo que está pasando. Están todo el mundo sabiendo, ya los médicos están diciendo, de que no se deben suspender las clases. ¿Sí? Hacer las clases con protocolo, podés tener menos horario, 3 veces por semana, es otra historia. No tener las clases en un país como Argentina, que el 50% antes de la pandemia no termina el secundario, es letal, sin entrar a considerar siquiera, pero lo quiero decir, en los efectos psicológicos de los chicos que no están socializados, y que los chicos, una gran parte de los chicos que perdieron la clase presencial, no la pueden seguir tecnológicamente por internet, porque no tienen computadoras, no tienen conexión a internet, no tienen manejo de la tecnología, y estamos tirando al desván de la basura el futuro de la Argentina. No nos alcanzó con tener 2/3 partes de los chicos en la pobreza, y una gran parte de ellos que no pueden comer más que una vez por día, y sé de lo que hablo, porque he grabado he dado conferencias en el exterior, han publicado artículos míos, y esto no nos da vergüenza, no nos dio vergüenza antes del COVID, y no nos da vergüenza ahora. Los chicos que no van a la clase presencial no van a poder sustituirlo por una clase vía Zoom, no existe la herramienta tecnológica. Un país que no tiene, acá cerca de la capital, no tiene ni cloaca, no tiene agua corriente, no tiene calles asfaltadas, tiene calles de tierra, a veces los colectivos no pueden circular, no pueden circular. Y en ciertos lugares... Y llueve como ha llovido este fin de semana, no pueden circular. Y aparte, esto ha producido, como bien decís, Alberto, esa diferencia muy, muy importante a nivel social de aquellos que tienen acceso a todo lo que es internet, a una computadora, a un teléfono de última generación, y los chicos que, primero, que no pueden. Y después hay un tema pedagógico que parece... que también estudiosos en el tema de la educación están diciendo que una cosa es el Zoom, esto social que estamos haciendo, y que de pronto ahí también lo veo desde Mar del Plata, el señor Fabián Banchero. Una cosa es esto,
pero otra cosa es estar estudiando, y lo presencial ya se dice que ahí se capta, eso sí se aprende mucho más, y hasta con H, todo el conocimiento más que por Zoom. No hay un tema de atención. Mira, Charlie, estuve leyendo unos pensamientos de Fernando Savater, semiólogo, filósofo, pensador brillante, y él dice que el Zoom puede ser paliativo, pero no puede sustituir la clase presencial, porque es como hacer el amor, se hace cuerpo a cuerpo. El contacto en la enseñanza es cuerpo a cuerpo, maestro y alumno, y esto no puede ser suplido, puede ser transitorio nada más, pero vos no podés pensar que esta relación, esta riqueza que se transmite con el contacto presencial puede ser suplida por la tecnología. Y encima, pregunto, si una enorme cantidad de chicos no tienen acceso a la tecnología, ya dejaste y borraste directamente un año sin escuelas. El chico que ya abandonó eso no vuelve. Y este año están nuevamente los sindicatos en una actitud miserable. Y no porque digo que no tiene que haber protocolos. Sí, tiene que haber protocolos. Pregunto, si el empleado del supermercado va a trabajar, si el policía va a trabajar, si el médico va a trabajar, si todos vamos a trabajar, pero ¿quién carajo se creen estos? Y disculpame la expresión porque no sé de utilizar malas palabras. ¿Quién carajo se creen estos para tener derecho a decidir sobre el futuro de nuestros hijos, de nuestras familias y de este país? ¿Quiénes son? Y la pregunta es, ¿cómo hemos llegado a una degradación que hemos permitido y seguimos inermes frente a que hay una minoría de incompetentes? Dirijan, desgraciadamente, a una gran parte de la población. Estamos totalmente en el horno. Fíjate vos, empresas como YPF al borde en su momento casi de la cesión de pago. La provincia de Buenos Aires está hoy refinanciando una deuda, ya se está coqueteando con un default por 7.000 millones de dólares. Estamos hablando de cifras. Cuando vos dijiste de Mercado Libre, te equivocaste, porque los acontecimientos son tan rápidos. Tu número era bueno hace una semana. ¿Sabes cuál fue la cotización el viernes de Mercado Libre? Si sumás la cotización bursátil de las acciones de Mercado Libre, 100.000 millones de dólares. 100.000 millones de dólares en Mercado Libre tiene una cotización que más que triplica, que es una tercera parte, o seguramente, por lo menos es una tercera parte del PIB de la Argentina. Pero un país en el cual recibe a los sindicalistas, que son a veces, y no digo que no tiene que haber sindicatos, pero digo, algunos sindicalistas son entronizados como si fueran San Martín, y la principal empresa de Latinoamérica y la más grande de Argentina, se tiene que ir el dueño a vivir a Uruguay. Y quiero decirte que ya los negocios de Mercado Libre en Argentina son mínimos, porque la mayor parte de su fuerza de venta y de ingreso está radicada en Brasil y en México. Claro. Y aparte tiene empresas en otros países. En consecuencia, nos ha pasado la máquina por encima, ¿sí? Entonces, Argentina, por dedicarse a contar y el cuento y el relato, nos han engañado a través de la historia, a través de los años, y hemos tenido un país que realmente es una miseria, es algo tan pequeño, tan minúsculo, como yo una vez te dije. A veces los países, cuando se ocupan de cosas pequeñas, se empequeñecen, ¿sí? Ahora, es para ponerse a pensar que tenemos dirigentes políticos que no generan un centavo en su vida personal fuera del Estado, nada. No hicieron absolutamente nada. Y hoy vienen a ser los salvadores de la patria. Un ejemplo, pero lo tengo que decir. No, fíjate vos, el actual embajador de Argentina en Rusia, Tal Suaín, está procesado por el acuerdo de memorando de Irán. Está procesado. Y yo pregunto, ¿cuál es la cuestión ética mínima? ¿Vos mandarías un embajador procesado en tu propio país de origen? Por una justicia. En un país normal no. En un país normal vos no vas a mandar a una persona que no tenga una ficha limpia. Y digo ficha limpia en el sentido mínimamente que no esté procesado. Más allá de que es verdad, no me vengan a mí con el tema de que todavía no está declarado culpable. Pero vos, cuando mandás a un representante, tiene que ser impoluto. Totalmente. Pietragala, por ejemplo, el tema de Formosa, fue enviado y dijo que las denuncias de derechos humanos de lo que está pasando en los Formosa es un chiste. La verdad es que Pietragala es un chiste. Porque padre y madre Montonero, que es un dato, que han recibido
millones y millones del Estado. ¿No es así? Y yo no entro a analizar si te gustan o no te gustan los montoneros, que cada uno haga su historia. Yo no vengo acá a hablar de ellos, simplemente digo, este es un país en el cual el zorro cuida a las gallinas. Entonces, si el zorro cuida a las gallinas, este país es un relato y no es un dato. Por eso Argentina, puro cuento.